Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo en 1939, Francia convocó a sus líneas a alrededor de 500.000 soldados africanos. De hecho, cuando la Alemania nazi invadió el país, había cerca de 100.000 efectivos negros defendiendo la zona metropolitana francesa, y luego más de 400.000 participaron en la liberación de Francia en 1944. Un número que las propias autoridades francesas después quisieron ocultar. Estos soldados, provenientes de distintas naciones africanas que se encontraban bajo el yugo del imperio colonial francés, demostraron ser hábiles combatientes. No obstante, no solo por el color de su piel, debieron enfrentarse a crueles consecuencias, tanto por parte de los alemanes, que los veían como animales, como por varios de sus propios compañeros de armas, que los consideraban inferiores. Pero ¿de dónde venían exactamente estos efectivos? ¿Y cómo fueron los episodios que llevaron a la masacre de gran parte de ellos? Si quieres conocer todo sobre los soldados franceses negros que lucharon en contra del Tercer Reich, quédate con nosotros y acompáñanos a descubrir la historia de estos feroces combatientes que aterraban a los alemanes. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Los tiradores senegaleses. Así se solía llamar a los soldados negros que lucharon para Francia en la Segunda Guerra Mundial. Pero no te dejes engañar por el nombre, no todos provenían de Senegal. Lo que sucede es que fue en ese país en donde se formó el primer regimiento negro en 1857. Luego el nombre se generalizó. Lo cierto es que los tiradores senegaleses también estaban integrados por personas nacidas en países como Togo, Guinea, Mali, Burkina Faso, Chad, Gabón, Costa de Marfil, la República de África Central, Argelia, Marruecos, Túnez y Benín. Muchos de ellos, contrario a lo que se cree, no fueron a la guerra de manera voluntaria, sino que lo hicieron de forma obligatoria. Aún así, como ya hemos mencionado, los africanos lucharon aguerridamente y provocaron una cantidad inesperada de bajas a los nazis. Esto, sumado al odio innato que sentían los alemanes hacia los negros, devino en episodios de suma crueldad. Porque mientras a los prisioneros de guerra franceses los trataban con cierta deferencia, a muchos de los soldados negros los masacraban sin importar si se habían rendido o no. Podrás pensar, con razón, que este odio alemán hacia las personas de tez negra se debía exclusivamente al discurso de Adolf Hitler sobre la supuesta superioridad de la raza aria. Sin embargo, dicha aversión venía de mucho antes, y para entenderlo nos tenemos que remontar a la Primera Guerra Mundial. En aquel anterior conflicto, el ejército alemán hizo mucha propaganda en contra de los negros, acusándolos de abusar civiles, de violadores, de secuestradores. Y hasta llegaron a referirse a la frontera occidental de Alemania como el horror negro del río Rin, por la cantidad de tiradores senegaleses que quedaron destinados allí luego de la Primera Gran Guerra. Este pensamiento, aun siendo falaz, caló muy hondo en la mentalidad de los efectivos alemanes. En consecuencia, cuando invadieron Francia, y viendo la habilidad de estas personas que en teoría eran muy inferiores, no tuvieron piedad con ellas. La primera gran masacre fue la de Yazulé, el 19 de junio de 1940. En aquella oportunidad los nazis estaban convencidos de que tomar Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia, les iba a resultar fácil. Pero no contaban con tener que enfrentarse a la feroz resistencia de los tiradores senegaleses, que consiguieron que el combate se extendiera durante muchas más horas de las previstas. Al día siguiente, los alemanes dividieron a los prisioneros entre blancos y negros, fusilando a sangre fría a más de 200 efectivos pertenecientes al segundo grupo. Cuando Francia finalmente cayó a manos del enemigo invasor, más de 17.000 soldados negros habían sido masacrados. La mayoría después de haberse rendido ante los nazis, que los consideraban una subespecie. La venganza contra los alemanes les llegaría 3 años después, en 1944, con la reconquista de la ciudad capital de París. Sin embargo, para su sorpresa, desde el propio gobierno francés, por el que habían luchado y visto morir a miles de sus compañeros, les negó la participación. Para los aliados, la liberación de París debía ser llevada a cabo solo con soldados blancos. Aún teniendo en cuenta todo el esfuerzo y la enorme cantidad de efectivos negros que habían combatido durante años en el conflicto. A esto se le llamó el blanqueamiento del general Charles de Gaulle,
pero lo cierto es que no fue una decisión 100% suya. Es verdad que de Gaulle dejó bien en claro frente a los aliados que la liberación de París debía ser liderada solo por las fuerzas de la Francia libre, algo en lo que todos estuvieron de acuerdo, pero con una condición: que las divisiones protagonistas no tuvieran soldados negros. El problema era que en casi todas las unidades francesas había hasta un 60% de efectivos africanos. Solamente una formación gala estaba compuesta por franceses blancos, pero estaba situada en Marruecos. En consecuencia, tuvieron que ser transportados de inmediato hacia el lugar de los hechos. En palabras del general mayor Walter Bedell Smith, jefe del equipo del general Dwight Eisenhower, es más deseable que la división mencionada consista de personal blanco. Por ende, París fue liberada por soldados franceses que no estaban luchando allí, por voluntarios recién inscriptos y, presta atención, por efectivos españoles que fueron de relleno. Se dejó completamente de lado a quienes realmente le habían puesto el pecho a la situación. Este accionar, lógicamente, no cayó bien en las colonias francesas. Mucho menos después de finalizada la guerra, cuando los soldados africanos fueron enviados de vuelta a casa, sin cumplírseles el pago y la ciudadanía francesa prometida. Consecuentemente, los efectivos perjudicados, al verse discriminados luego de tantos años de batalla, comenzaron a protestar y a rebelarse contra el imperio francés. Fue a raíz de estas protestas que en la mañana del 1 de diciembre de 1944, el ejército de Francia abrió fuego contra los tiradores senegaleses en el campo de Thiaroye, a las afueras de la ciudad de Dakar. Más de 300 africanos, que hasta hace pocos meses habían defendido la bandera francesa contra los nazis, fueron masacrados ese día. No obstante, oficialmente el gobierno francés reconoció solo 35 muertes. Es al día de hoy que la denominada masacre de Thiaroye no suele figurar en los libros de historia franceses, aunque sí está muy presente en la literatura senegalesa. Incluso una película basada en la masacre fue censurada en Francia durante más de una década. Como puedes ver, los soldados franceses negros no tuvieron una vida fácil en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos se sacrificaron valientemente por una tierra que no los quería y a la que no pertenecían. Más todavía, fueron masacrados no solo por el enemigo, sino por quienes habían luchado a su lado. Soldados que combatieron ferozmente e infundieron el miedo entre las tropas alemanas para que luego, después de años y años de lucha, se les fuese negado el reconocimiento y el dulce sabor de la victoria, y de una manera tan brutal. Una vez más, cuando se piensa que en la Segunda Guerra Mundial solo los alemanes eran los discriminadores, vale la pena traer a la memoria este tipo de cuestiones para que no se pierdan en la vorágine de la historia. Ya llegando al final del video, es momento de que tú asumas el protagonismo y nos contestes la siguiente pregunta. ¿Qué opinas? ¿Cómo habrías reaccionado tú ante el denominado blanqueamiento de Gaulle en la liberación de París? Cuéntanos. Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos encontramos en el próximo video.